Bien. Acá ando acomodando un poco la foto de recién para verla. Para ver el siguiente paso sin tener que escribir todo de vuelta. Bueno. Aproximadamente esto sería donde andamos. Ahí está, tengo el chat por si acaso. Bueno. Acá habíamos quedado en la versión anterior. Y ahora venía lo nuevo. Hasta acá, vamos, repasamos rapidito lo que hicimos. Agarramos el polinomio, lo factorizamos, como si fuera muy fácil, ¿no? Todo un asunto. Y vimos qué raíces tenía. Y la ordenada de origen ya lo sacamos de ahí. Para la derivada segunda, perdón, para la derivada, derivamos y factorizamos el polinomio derivado. Lo que sí sabíamos del polinomio derivado es que tiene las mismas raíces que las repetidas del polinomio original. Entonces, con eso tuvimos un poco de suerte. Bueno. ¿Va a ser así? ¿Cómo? ¿Siempre va a ser así que tengas repetidas? Siempre porque lo armamos, insisto, para que dé bonito. Si se fijan, en el último entregable no, pero en el anterior, que tenían que factorizar, ¿se acuerdan de un polinomio? Bueno, yo le pedí a GeoGebra, y a todos les ha pasado lo mismo, que tenga tres raíces, una simple, una doble y una triple. Entonces, todos tenían distintas, pero tres raíces, una simple, una doble y una triple. ¿Sí? Acá lo mismo. Ya le pedimos que haya una triple, una doble en este caso. ¿Sí? Entonces, ya sabemos dónde van a estar las raíces del polinomio derivado. ¿Y por qué es importante las raíces del polinomio derivado? Bueno, porque en las raíces del polinomio derivado tenemos lo que se llaman los puntos críticos. ¿Sí? Y básicamente un punto crítico es solamente un punto donde la función es máxima o es mínima. Hay montones de vueltas más, pero para lo que nosotros vamos a ver, los puntos críticos son donde la función tiene máximos y mínimos. Entonces, si vamos a revisar esto, la función, la derivada, tiene en -1, un máximo o un mínimo, ahora vamos a ver, en 4, en -4,16 y en 2,16. Ahí están los máximos y los mínimos de la función. Vamos a ver la gráfica. Esta es la gráfica. Mirá. ¿Qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos justamente lo que les estaba contando recién. Para que le voy a hacer un poco de zoom. Ahí está. Que en -1, justo el -1, ahora te paso a contar, es un falso mínimo y máximo. En -1 no hay nada. ¿Sí? No hay nada. Pero era un candidato. ¿Viste? Yo te dije, puede ser, son los máximos, los mínimos, hay otras cosas más, pero bueno, ahí tenemos una cosa más, ahora la vamos a charlar. En 4 hay un máximo. Mira, en 4 de X hay un máximo. No sé si es máximo o mínimo todavía, ¿eh? Hay un punto crítico. En -4,16 hay otro punto crítico, y en 2,16 hay otro punto crítico. El -1, como decíamos, a la larga no es nada, pero el resto, fíjense que son los máximos y los mínimos. ¿Está bien? Y nosotros no lo sacamos con el gráfico, lo sacamos con la derivada. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, pero ¿por qué están ahí
esos, el 2,16 y el 4,16 son lo que sacaste con Mascara, ¿no? Exacto, son raíces del derivado, que en realidad salieron por Bhaskara en este caso, pero correcto. Pero ¿y por qué están ahí o sea, por qué están por afuera del eje X? Porque justamente no son raíces del original, del polinomio original, pero sí están los máximos y los mínimos. ¿Voy de vuelta? En este No, caso, coincidió que el máximo daba una raíz. En este caso coincidió que el máximo no daba una raíz. Profe, ¿Está? nosotros estamos trabajando ahora con la derivada del polinomio original. Sí, señor. Sí, señor. Le ¿Y cuántas acabamos. veces tengo que derivarlo para que la raíz de la derivada sea máximo o mínimo del polinomio original? Dale de vuelta, no te entendí la pregunta. ¿Y cuántas veces tengo que derivar para que La la primera. raíz... Ah, La primera. esta vez una. Una sola. ¿Está? Yo ahora voy a contar un poquito más. Cuando terminemos vamos a contar alguna cosita más, pero en realidad sin importancia. Y vamos a hablar un poquito sobre la derivada segunda que nos está diciendo también. Pero, insisto, lo nuestro, vamos a concentrarnos en eso y ahora después al final charlamos todo eso. Bueno, entonces ya encontré dónde están los máximos y los mínimos. ¿Sí? En menos 4, en 4, en menos 4,16, 2,16 y menos 1. ¿Sí? Esos son los puntos críticos. El menos 1 termina sin ser un punto crítico. Bueno, siguiente cuestión es, está bien, en menos 4,16 hay un punto crítico, pero ¿a qué altura está? ¿Cómo saco este valor? ¿Qué sería ese valor, profe? Ese valor sería la i, esta. Y cuando aplicás ¿cómo se llama? La raíz en la función, por así decirlo. Correcto. Reemplazando el menos 4,16 en esta función, me da el valor de i. Ah, claro. ¿Se entiende? Porque en realidad lo que yo grafiqué acá, es la función que tengo acá circulada en rojo. Es el polinomio original. ¿Está bien? Hasta la semana pasada nosotros sabíamos hacer lo siguiente. Marcar así, marcar las raíces, y teníamos en 4, en menos 1 y en menos 5. Sabíamos que venía de abajo, porque era negativo el coeficiente principal. En 4 era doble, o sea que hacía ese trabajo. El menos 1 era triple, así que hacía este trabajo, y el menos 5 era así. Hasta ahí ya lo teníamos a esto. Ahora lo que estamos mejorando es dónde está el máximo. Fíjate que yo acá el máximo entre el menos 1 y el menos 5 lo puse más o menos en el menos 3. ¿Sí? Bueno, en realidad, ahora con la derivada, yo sé que está en menos 4,16. Entonces voy a buscar menos 4,16 acá. Bien, ¿y va a llegar hasta ahí? ¿O va a llegar hasta acá? ¿O va a llegar hasta acá? Bueno, reemplazo el menos 4,16 en la función esta y veo hasta dónde llega. En este caso me está dando 3.529 y pico. ¿Sí? Entonces, no sé cuál quería, ahí está, 3.529. Entonces acá, para menos 4,16, busco el 3.529. Profe, ¿y ese reemplazo lo hacemos con la calculadora o no? Calculadora, sí. Si te sale mental, buenísimo, ¿no? Pero probablemente quemes motores por hacer una cuenta de ese estilo, nada más. Así que no tiene sentido. Entonces yo ya sé ahora que ahí tiene el máximo y después va a venir a bajar hasta la siguiente raíz. ¿Está? Mejoré un poco el gráfico que había hecho esquemático. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, Sí. a ver, entonces las raíces que ya tenía, viste, el Sí. primer polinomio, esas van en el eje X. Esos son raíces, correcto. Claro. Y las otras son un máximo y un mínimo. Y un mínimo. ¿Está? Claro, o sea, esas no son raíces, no van en el eje X. No van en el eje X. Salvo, ahora vamos a ver el caso. Mirá, yo tomé el menos 4,16, lo reemplazamos y nos dio 3.529. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Tomemos ahora el menos 1, que era otro de los puntos de acá, y lo reemplazamos en la función original. ¿Cuánto nos da? 0. 0. Bárbaro. Tomemos el 4 y lo reemplazamos en la función original. ¿Cuánto nos da?
0. 0, porque era raíz, de hecho. Y tomemos el 2,16 y lo reemplazamos en la función original. ¿Cuánto nos da? Bueno, lo miro acá, menos 1529. ¿Sí? Esto después, obviamente, compruébenlo ustedes con la calco y demás, y si no les da, me avisan. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, a la gráfica que nosotros teníamos, que tenía las 3 raíces, para nuestro ejemplo. Sí, dale. Ah, perdón. A la gráfica que nosotros teníamos, que ya tenía las 3 raíces, le estamos agregando ahora esto. Un par de nuevos puntos. Menos 1529 por acá. ¿Sí? Y ahora puedo unir mejor el gráfico. ¿Cómo? Y bueno, de acá hacia la raíz anterior y de acá hacia la raíz siguiente. Acá, ¿rebota o cruza? Bueno, hay dos formas de analizar eso. Ahora hay dos formas. La primera es la misma que hacíamos antes, cruza. Entonces lo sigo hasta el otro punto y viene. La otra es que tenías que ir para abajo porque tenía que pasar por este punto. Entonces tiene que ir para abajo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Y ahora en el Sí. 4, rebota. Listo, ahí está. Y en el menos 5, cruza. Ah, ahí está, listo. Y este es el gráfico un poco mejorado en relación a lo que teníamos antes. Profe, o sea que para graficar tendrías que usar nomás lo que sería ordenar el origen, raíces y máximos y mínimos. Correcto, correcto. Igual, Bien. profe, una pregunta, porque vos en el gráfico del -1 al 4, o sea, en ese cruce habías marcado -160, ¿no? También. Ah, perfecto, muy bien, perfecto. ¿Por qué? Porque lo marqué acá, la ordenada al origen. Claro, eso hay que marcarlo siempre ahora también. Porque lo pide, la ordenada al origen ahí. Profe, pero vos, si no lo graficaste todavía, ¿cómo sabés que esos números son los máximos y los mínimos? Perfecto. Lo sabés de acá, mirá, básicamente. ¿Sí? Básicamente. Pero en realidad, sin el gráfico, vas a estar complicado. ¿Hay una técnica? Sí, hay una técnica. ¿Sí? Hay dos técnicas, de hecho, que son útiles ambas. Pero de momento, no te compliques. ¿La vamos a charlar? Sí, la vamos a charlar, no hay ningún problema. Pero de momento no te compliques. Graficás esos puntos y unís, y digamos, mejorás el gráfico. Incluso hasta te aconsejo hacer lo siguiente. Vos tenés el gráfico con las raíces, que nos había dado algo así. Ahí, 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 ahí y ahí. ¿Está? Y ahora, hacelo eso en lápiz. Y después, en tinta, agregale el punto máximo, el punto mínimo, ¿sí? La ordenada al origen, donde corresponda, que por ahí no coincide con el que vos habías dibujado. Y entonces, ahora sí lo mejorás al gráfico, ¿sí? Dándole un poco más de onda. Acá tendría que pasar. Entonces, pero claro, o sea, por ahora no es que no tenemos que dar cuenta, sino que van a ser todas con una derivada. Exacto, sí, 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 correcto. Ah, claro. ¿Sí? Eso mismo. Bien. Ah, profe, en el gráfico van las raíces del primer polinomio, no de la derivada. Pará, van ambas, pero lo que vos estás diciendo está bien. De todas formas van, mirá, las raíces del primer polinomio son estas 3. Claro. ¿Sí? Y las raíces del segundo son este, esta, esta y esta. O sea que también van en el gráfico, lo que pasa que no como raíces. ¿Se entiende? Sí, van, o Como sea, más. ahí el 4,16 va más arriba, Claro, exacto, va acá. tipo va en el puntito azul que está ahí. Eso mismo. ¿Está? Sí. Bien. Ahora fenómeno. Sí, El, dale. el mínimo es la raíz. Tiene varias raíces. ¿Cómo lo expresás? No, ahora vamos, porque en realidad vamos a decir que tiene mínimo en tal lado, mínimo en tal lado, máximo en tal lado, máximo en tal lado. Ah, ok. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos ahora sí a hacer el análisis que nos pedía. Ya tenemos el gráfico del polinomio mejorado, insisto, por esto ¿cómo se llama? De la derivada que aprendimos a usar ahora, y para que quiero borrar esto. Ah, claro, que pavo, si eso lo capturé hoy
en la otra sesión, no lo voy a poder borrar. Ahí está, ahí está. Bueno. Permítanme, voy a sacar esto. Esto creo que no se va, correcto. Ahí voy. Vamos a hacer todo el análisis de mínimo, máximo, punto de inflexión, toda la bolilla. Punto de inflexión, mentira. Punto de inflexión no tiene nada que ver. No lo vamos a hacer. Tiene que ver, pero no lo vamos a hacer. Bueno, vamos a hablar entonces de conjunto de positividad. Conjunto de positividad se suele anotar así, ¿sí? C+. Y básicamente es lo siguiente. Habíamos dicho para nuestro gráfico que el conjunto de positividad era la parte donde la función estaba arriba del eje. En este caso eso es todo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo voy a marcar? Bueno, voy a marcar que va desde -5 hasta -1. Como un intervalo, como hacíamos el año pasado, tal vez se acuerdan, tal vez no, que decíamos de 2 a 8 y quería decir todos los números que están entre 2 y 8, incluyendo el 2. Bueno, ahora estamos diciendo todos los números que están entre -5 y -1, sin incluir a ninguno de los dos. ¿Se entiende? Sí. Elegí cualquier número de estos. Por ejemplo, el -4,16. Reemplazarlo en el polinomio original y te va a dar positivo. Claro, te da 3.529, de hecho. Eso significa conjunto de positividad. Que cualquier número que vos tomes acá adentro, cuando lo reemplazás en el polinomio, te da positivo. De la misma forma, tenemos el conjunto de negatividad, que va a ser este tramo y este tramo. Pero otra vez, lo marcamos en X, ¿sí? En X, no en Y. Ahí y ahí. Y entonces, el primer intervalo, ¿de dónde a dónde iría? El primer tramo. De -5 a... De hecho, de menos infinito Claro, a -5. A eso le voy a agregar, y esa es la U de unión que usábamos el año pasado, ¿sí? Lo voy a unir con el siguiente tramo. ¿Y el siguiente tramo va desde dónde? -1 a 4. A 4. Muy bien. ¿Y el último tramo? De 4 a infinito. De 4 a más infinito, correcto. Fíjense que en el 4 corta, porque la función en el 4 no es positiva ni es negativa, da 0, porque es raíz. ¿Está? Entonces, el conjunto de negatividad va de menos infinito a -5, que es el primer tramo donde está por debajo, y después los otros dos tramos, como ahí dijo bien José. ¿Estamos bien hasta acá? Profe, pero ¿por qué no sería a menos infinito? Muy bien, porque en realidad, fíjate, este valor, aguántame, este valor, ajá, no me deja marcarlo, ahí va, para que no sé qué me pasó. ¿Este valor es de X o de Y? De Y. No, fíjate que es el -5 de X. Ah, no, un conjunto, claro. Claro, ¿está? Eso. ¿Este Sí. valor? También. También. ¿Este? X. Ey, También. No, también de X, ¿eh? Este es de X también. Es el 4. verdad. Porque, perdón, si no pasa nada, porque estos de acá son todos tramos de la recta. A ver si me siguen. Acá estoy poniendo la recta numérica y digo, mira, de menos infinito a -5, que lo marcábamos así el año pasado, de -1 a 4 y de 4 a más infinito. Claro, lo está viendo como coordenada yo. Claro, exacto. Nos pasa a todos, ¿eh? Por eso hice la aclaración del 2.8, por eso nos ha pasado a todos. Todos hemos caído en la misma. ¿Está? No va para arriba o para abajo, va de Exacto. izquierda a derecha. Es de izquierda a derecha. Y entonces, este más infinito es de X. Y estoy yendo para aquel lado, por eso más infinito. Vos estabas pensando que se iba para abajo, por eso menos infinito. Pero no es ese el punto. El punto es hacia la derecha. ¿Sí? Una vez más. Esta empresa, ¿cuándo tuvo pérdidas? Acá, acá y acá. Sí, ¿cuándo fue? Bueno, entre el año menos infinito y el -5,
entre el año -1 y el 4, y entre el año 4 y más infinito. ¿Está eso? Sí. ¿Sí? Es complicado, siempre pasa. Insisto, nos ha pasado a todos, por eso pregunten y están muy bien, y ahí lo corregimos. Ahora vamos a intervalo de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Que se puede llamar intervalo o conjunto de crecimiento, no hay ningún problema, está bien. Profe, ¿este cómo se llamaba? Esto conjunto de positividad y de negatividad. Perdón, ya traigo la respuesta acá para que lo vean. Y en la respuesta dice, el conjunto de positividad de -5 a -1, este rojo que tenemos acá, y los otros son la unión de estos tres intervalos. ¿Está bien? Bien. El crecimiento es, insisto, la función se lee de izquierda a derecha. Y acá es creciente. Y acá vuelve a ser creciente. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí. Eso Siempre el profe va a ser de izquierda a derecha. siempre de izquierda a derecha, sí señor. Es clave, porque si la leo de derecha a izquierda, en ambos casos es decreciente, ¿está? Por eso es importantísimo de izquierda a derecha, Claro, por eso. ¿está? Es como un Porque tobogán. Uno viste dice, que arrancábamos a dibujar de la derecha. claro, exacto, no importa. Para el intervalo de crecimiento y de decrecimiento, muy bien el dato, para el intervalo de crecimiento y decrecimiento lo leemos siempre de izquierda a derecha, ¿sí? Uno dice, ¿esta escalera a dónde sube? No sé, pero no sé a dónde baja, porque el tipo que está arriba, ¿se entiende? Es eso, es leerlo. Pero acá vamos de izquierda a derecha y siempre decimos, crece si va subiendo y decrece si va bajando de izquierda a derecha. Entonces volvemos. Profe, Sí, pero entonces no sería el menos infinito al -5, ¿no sería que crece ahí? también. O sea, en el anterior. O cómo, no me acuerdo el nombre, bro. Me lo El olvidé. conjunto de negatividad Ah, no, eso es porque sí, está abajo de la estaba por línea. abajo. Es más, Claro. crece de menos infinito hasta dónde? Hasta 4,16. Hasta Hasta menos -4 por ahí. 4,16, que es el máximo, no hasta -5. ¿Se entiende? Lo igual yo decía del anterior. Sí, te entiendo, vale, te entiendo. ¿Está? Por eso, lo que estaba tratando de mostrarte es que acá el tramo violeta es creciente. En una parte era negativa y en la otra era positiva, no importa, pero es creciente en ambos casos. ¿Está? Sí. Bien, perfecto. A eso lo voy a unir con qué otro intervalo. Con el Menos Con el 2,16 hasta 2,16. 4. 2,16 hasta 4, que es el otro tramo violeta que hay ahí. Y de la misma forma, si hablamos de decrecimiento, tenemos de menos 4,16 a 2,16 y de 4 en adelante. ¿Sí? Entonces, el intervalo de decrecimiento es de menos 4,16 a 2,16, unión de 4 a más infinito. ¿Está bien hasta ahí? Puede que esto lo veas cortado en el -1, que algunos digan que en el -1 es estacionaria. Bueno, está bien, no pasa nada. De hecho, es decreciente. Entonces, el -1 ese, que nos había sido, ¿se acuerdan? Un falso máximo y mínimo. ¿Sí? Bueno, ahí lo vemos que no es ni máximo ni mínimo. El gráfico te lo está mostrando, el hecho de que sea una raíz triple te lo estaba mostrando y demás. Pero la función, yo la grafiqué así como está ahí, obviamente en el dibujo ese azul, pero van a ver que la función, ahora cuando la veamos bien en ese detalle, hace una cosa rara ahí en el -1. Como que amaga a empezar a subir y vuelve a quedarse. A ver si me seguís lo que quiero decir, ahora limpio todo esto. Tiki, tiki, ahí está. Ahí va. ¿Ves que en el -1 como que amaga para empezar a subir, pero en realidad sigue bajando? Sí, sí. Esta es la principal diferencia, que después la vamos a charlar más adelante, entre una raíz triple y una raíz simple. La raíz simple pasa, así nomás. La raíz triple como que te amaga a pasar y pasa. ¿Se entiende?
esa es la diferencia. Y por eso ahí no hay ni máximo ni mínimo, ni vale para ninguna de las otras cosas. Profe, Sí, la curva tiene que pasar por la ordenada al origen, siempre. claro, claro. De hecho, perdón, cuando lo hagamos a mano, mirá la escala acá, ¿no es cierto? Va de 500 en 500, ¿no? Sí, de 500 en 500. Sí. Entonces, cuando vos hagas la escala, mentí más o menos por donde anda el 160. Hacé pasar la gráfica y después poné ahí menos 160. Obviamente Claro. es importante que no esté más abajo que este, porque este es menos 1500. ¿Se entiende? Que está bastante más abajo. ¿Está? No hace falta esa precisión así puntillosa. Si la ponen a esa, digamos, si le dan esa precisión, si la ponen justito donde va, mejor. Pero si no, no pasa nada. Y afirmate en GeoGebra, en cualquier graficador, para tener el control de eso, revisar si las cuentas van bien, ¿sí? El año pasado muchos me mandaban las gráficas hechas en GeoGebra. Adelante también, ¿sí? Marcámelo ¿La más podemos hacer en GeoGebra directamente? y hablar, pero todo el análisis lo vas a tener que hacer igual, ¿eh? Claro, sí, pero te mandamos, yo hice la captura de eso ahí Sí, y sí, todo lo demás lo hacemos en la hoja. totalmente. Y tiene que coincidir, eso sí. Si no coincide, te Sí, saco sí. patada, ¿verdad? Ok. Y GeoGebra también te permite hacer la derivada. Si vos le pones a la función, se llama f, o le pones p a la función, como vos quieras, haces p' o f' y listo. El apóstrofe, en definitiva, ¿sí? No el acento, el apóstrofe. Y te tira la derivada. O sea que hasta eso tenés hecho en GeoGebra, mira. ¿Sí? Te factoriza también. O sea, tenés un montón de cosas. Pero te voy a pedir el procedimiento para ver que lo entendiste y después sí nos metemos con GeoGebra, por supuesto. Bueno, miren, ¿Y ese cuadrito también lo hacemos? este cuadrito también, que es el reporte, vamos a decir, de la función, pero tiene todo lo que hablamos. La Sí, función sí. factorizada, la ordenada al origen, las raíces, que le agregué la multiplicidad ahí adentro, ¿sí? El conjunto de positividad, el de negatividad, tenemos los mínimos, que de hecho hay uno solo, los dos máximos, y por último, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Está? Pero yo tengo una pregunta. Mire, ¿Viste que las raíces eran, bueno, eran el -5, el 4 y el -1, ¿era? sí señor. Bueno, ¿cómo sabemos si ponerle el -1 en este caso no fue un máximo? Te vas a enterar en la O- gráfica, digamos, ¿sí? ¿Hay otra forma? Hay montones de formas, pero en realidad te vas a enterar en la gráfica. Porque en ese punto cruza. Si fuera un Claro. mínimo, tendría que rebotar, o si fuera un máximo, tendría que rebotar. Claro, tiene que estar tipo sola, tipo tiene que ser una montañita para arriba o para abajo. Exacto, exacto. ¿Sí? Eso mismo. Listo. Bien. Disculpen ustedes, estoy tratando de acomodar este detalle. Y el -5, las raíces que no aparecen en la derivada, esos no pueden ser No, mínimos son objetivos raíces entonces. simples directamente. Claro. ¿Está? Eso es lo que pasó. Bien, aguanten un momentito. Vamos a graficarla y analizar un poquito y ver cómo se hace la derivada ahí en GeoGebra. Para mí que ahí va. Quiero copiar este polinomio que trabajamos, que ya no me acuerdo, coeficientes así de memoria, voy frito. Bien. Menos 2x a la 6 más 4x a la cuarta. Si alguno ve que meto la pata en algo, me avisa. ¿Viste? Ya empecé bien. Metí el que sigue. X a la cuarta menos 330x cuadrado menos 432x menos 160. Bueno, esta es la gráfica del polinomio. Obviamente, ¿para qué? No sé por qué hizo esa pavada. Muy de GeoGebra también. Ahí está. Esta es la gráfica del polinomio. Obviamente no se ve todo. Entonces yo le voy a acomodar la escala, ¿sí? Esto se hace con Shift y las flechas. ¿Sí? Lo acomodás para más grande, más chico, lo que vos quieras. Bien, eso como truco sucio, un hotkey, como le llaman. Bueno, ahí está, listo. Ahí tengo la gráfica hecha, ¿sí? Vamos a pedirle a GeoGebra que me marque la derivada. Entonces voy a poner f', chau, listo. Ahí está, mirá, esa es la derivada. Acá, acabo de graficar la derivada, ¿sí? Díganme cuáles son las raíces de ese polinomio derivado.
del polinomio rojo, digamos. Menos un, no. ¿Sí? Sí, menos 1 es 4. algo. Sí, 2, algo. 2,16 Y menos Dos. 4, y menos 4,16. Las raíces que le sacamos nosotros hace un rato. Ah, claro. ¿Está? Listo. Fíjense lo siguiente. Todo esto, perdón, está off the record. El que quiera rajar ya, adelante nomás, no hay ningún problema. Recuerden entregar hoy el trabajo que quedaba, ¿sí? Y para la semana que viene lo que hay que hacer es meterse con estos ejercicios. Hacer uno o dos. La semana que viene vamos a hacer otro, ¿sí? Lo van a entender mucho más fácil los que ya hayan hecho alguno. ¿Está? Por eso, hacer uno o dos es lo mejor, y si lo puedes hacer hoy, mejor todavía, porque te vas a olvidar menos, y si no, después ves el video y listo. Semana que viene, como te decía, hacemos otro más, pero si se traen las dudas ya se las van a poder sacar, porque la otra semana sí entregamos uno. ¿Estamos? Así ¿Qué que ejercicio hacemos, profe? el 7, cualquiera de ellos, o todos los incisos, si querés hacer todo. Esto no nos pasa nada. Profe, Sí, ¿y sabés que, tipo, viste, en el último, la última vez nos diste 2 ejercicios? sí, Uno para hacer la gráfica esa anterior y sí, para derivar. sí. Bueno, la derivada creo que no, o sea, en las soluciones no estaba, porque no había que derivar ahí, creo. No, claro, no puse la derivada, tenés toda la razón, no las puse. Pero bueno, para el que había que entregar, sí. Así que, claro, no quedó anotada la derivada, tenés razón vos. Sí, sí, exacto. Bueno, vuelvo. Insisto, los que ya está el tema dado, lo que vamos a ver ahora es loco, así que no se hagan problema. Nos vemos el miércoles que viene. Que sigan bien. A los que siguen en contacto, bueno, miren lo siguiente. Yo voy a tomar dónde es positiva la derivada. ¿Sí? Díganme entre qué valores es positiva la derivada. Entre 2,16 y 4. Entre 2,16 y 4. Muy bien. ¿Dónde más? Eh, Y entre más infinito y infinito, menos Entre 4. menos infinito y 4. Menos 4. Entre infinito y 4. menos Perfecto. infinito y menos. Y menos 4,16. ¿Está? Ahí es positiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Miren la función verde. ¿Dónde es creciente la función verde? Menos Entre menos infinito, infinito y menos 4, 4, ¿Dónde más? menos en 2,16 y 4. y 4. Los mismos valores. ya. Claro. ¿Lo ven? Pasa que las raíces estas no están en el 5000 y eso. No, correcto, están en los valores de Están x. sobre el eje X. Pero esto dice que si la derivada es positiva, es mayor a 0, entonces la función o el polinomio es creciente. Quiero correr, crece. ¿Sí? Y si es negativa, decreciente. Si es negativa, decrece. Para que se me fue el mouse a cualquier parte. Ahí está. ¿Salió a pasear? Ahí anda. Ahí anda, no. Ahí está. Ahora voy a ver si anda. Sí, anda. Por suerte. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Si es Sí. negativa, como dice, decrece. Dale, ¿alguien preguntó algo, perdón? Sí. Dime. Bárbaro. El juego, creo, ¿no? No, pero Ah, no, capaz. bueno, ahí está, decrece. ¿Qué pasó, profe? Se me cortó. Ah, perdón, no, nadie. Ahí está, eso es lo que había dicho. Listo, perfecto. O sea que estamos bien. Ese es el primer punto. Por eso donde hay un 0 es porque hay un máximo o un mínimo. ¿Por qué? Donde la derivada se hace 0, en las raíces de la derivada. ¿Por qué? Porque viene creciendo y pasa a decrecer. Eso es un máximo. Entonces, viene de ser positiva la derivada y pasa a ser negativa. En el medio tiene que hacerse 0. Eso es lo que estamos planteando ahí. Lo mismo para el mínimo. Ahora bien, vamos a hacer la derivada segunda. Se hace así, f segunda. Cuando lo puedo escribir, porque ahora no estoy escribiendo. Primero voy a ocultar esta, para que no nos confunda en el medio. Esa es la derivada segunda. ¿Sí?
Veamos dónde es creciente, dónde es positiva la derivada segunda. ¿Dónde es positiva la derivada segunda? Del menos El 3 y pico 3 y el 1, Eso, al 1, sí, al menos 1. al menos el uno. menos 1. Y del 1 al Y del 1 3 al y 3 y algo. algo. Perfecto, excelente, ¿está? Bueno, yo les voy a mostrar que eso indica lo siguiente. Mirá el tramo que está entre este punto y este punto, ¿eh? Esto. ¿Ves que tiene facha de parábola con las ramas hacia arriba? Sí. Sí. ¿Ves que acá también tiene facha de parábola con las ramas hacia arriba? Sí. Bueno, eso se llama concavidad e indica que en realidad donde la derivada segunda es positiva, pasa que tengo esas parábolas con las ramas hacia arriba. Y en los otros tramos, lo van a ver sin problema, son como parábolas con las ramas hacia abajo. ¿Sí? Ahí, ahí. ¿Me siguen? Sí. Bien. Y los puntos donde empalman este y este de por acá, se llaman puntos de inflexión. Esos puntos de inflexión ahora te voy a explicar qué. Ahí hay uno, acá hay otro y acá hay otro. Bueno, pucha, mirá. En las derivadas en las raíces de la derivada segunda. Esos puntos de inflexión dicen, a ver, mirá, yo me vengo cayendo, y acá empiezo a tener esta curva. Acá hay un punto de inflexión, ¿por qué? Porque venía cada vez más en picada y ahora empecé a frenar la caída. ¿Se entiende? Sigo cayendo, pero caigo cada vez menos. ¿Se entiende eso? Sí. Eso es un punto de inflexión. Contagios. Suben exponencialmente y hay un punto donde empieza a hacer esto la curva. Sigue subiendo, pero sube cada vez menos. Ese es el punto de inflexión. Ese es el momento donde realmente aplanamos la curva, digamos. ¿Sí? ¿Cuándo es ese momento? Bueno, Y es en las raíces de la derivada segunda. son las raíces de la derivada segunda. Entonces, como ves, la derivada tiene un montón de cuestiones, de cosas útiles, ¿sí? Y déjame ver lo siguiente, último caso. No guardar. Voy a hacer una cosa rara. Esto, insisto, esto se ve en primero o segundo año de la facu. No me den bolilla a la idea, pero voy a tomar la función seno de x. Es otra de las aplicaciones de la derivada, por eso lo menciono. Le voy a pedir este punto acá. Disculpen, podemos hacer algo y... Bueno. Esto que ven acá es un polinomio de grado 0, ¿sí? Un polinomio de grado 0. Y ahora, que es una función constante, básicamente. Si yo le cambio al grado, lo pongo grado 1, van a encontrarse con una recta, grado 2 una parábola, grado 3 una cúbica, y así. Pero fíjense que cada vez se parece más a la función seno. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Bien. Esto está hecho con derivadas. Es un teorema con derivadas. Mirá, si yo muevo este punto, en la zona del punto se parece muchísimo. ¿Está bien? Y eso porque ahí tengo una parábola, pero si le doy más grado, polinomios más grandes, fíjate que se aproxima muchísimo más hacia los costados. ¿Está? Siempre cerca de este punto que yo haya usado. Bueno, eso se hace con derivadas y eso se hace con polinomios. Es decir, lo que estamos usando acá en esta parte de la materia tiene utilidades tremendas que obviamente exceden lo que nosotros planteamos, pero les van a servir a todos los que estudien algo con matemática, así sea medicina. Así sea medicina. Bueno, ¿alguna otra duda? Por ahora no. Bárbaro. Insisto, No, profe. intenten hacer alguno y